Bendecida tarde del día martes 14 de julio del 2026. Estamos nuevamente aquí en la plataforma Y entonces fui alcanzado, donde estamos viendo esta serie de enseñanzas acerca de los hábitos espirituales del Hijo de Dios. Estamos en la parte número 6. Aleluya. Y es el tema el servicio o servir. Aleluya. Entonces, el servicio es una de las evidencias más visibles de una vida transformada por Cristo. No se trata solamente de realizar buenas obras, sino que es una forma de expresar el amor de Dios mediante acciones que bendicen a otros. Y también de esa misma manera glorificar al Señor. Jesús no solo enseñó a servir, Él mismo vivió una vida de servicio y llamó a sus discípulos a seguir su ejemplo. Cuando nosotros servimos con un corazón humilde, desarrollamos el carácter de Cristo y fortalecemos la iglesia y nos convertimos en instrumentos para extender el reino de Dios. Entonces vamos a leer lo que dice Marcos 10:43 al 45, que dice así. Gloria a Dios. Marcos 10:43-45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús aquí en esta porción bíblica podemos ver, ¿verdad?, que Jesús cambió completamente el concepto de grandeza. En el reino de Dios, el más grande no es quien tiene mayor autoridad, sino quien sirve con humildad. Cristo es nuestro modelo perfecto, pues Él mismo, ¿verdad?, se entregó a sí mismo. Él entregó su vida por amor. Entonces, cada creyente debe preguntarse esto. Vamos a empezar con estas preguntas, donde vamos a reflexionar acerca de nuestra propia persona como hijos de Dios. ¿Estoy buscando ser servido o servir? Otra pregunta que nos podemos hacer para analizarnos es: ¿mi servicio nace del amor o del reconocimiento, o queremos ser reconocidos por el servicio que hago, por las cosas que yo hago para Dios? ¿Estoy siguiendo verdaderamente el ejemplo de Cristo? Aleluya. La palabra de Dios nos habla de que servir es imitar el carácter de Jesús. Y lo podemos ver en la palabra de Dios en Juan 13, del 12 al 15, que nos dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. También en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos aquí que Cristo se humilló tomando forma de siervo. No se aferró, dice la palabra de Dios, no se aferró a esa naturaleza divina, que Él es el todo Dios es Él. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces vemos que el mejor modelo que podemos imitar de servicio es Jesús.
Y al nosotros servir y a imitar al Señor, empezamos a tener ese carácter del Señor en nuestra vida, a ejercitarlo en nuestra vida también. Entonces el lavado de pies representaba una tarea de un siervo, del siervo más humilde. Y Jesús mostró que ningún servicio hecho por amor es insignificante. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, pues quisiéramos tener un gran nombramiento tal vez. Pero aquí lo importante es saber que cualquiera que sea el caso, si tienes un nombramiento, si estás a cargo de algo muy honorable en la palabra de Dios o en la iglesia más bien dicho, no significa que seas grande tampoco, porque a veces podemos perder hasta el piso o podemos perder la noción de lo que realmente significa servir. Entonces Dios nos está invitando a ver realmente qué significa el servir. Aleluya. Servir entonces cuando nosotros ayudamos sin esperar recompensa, si nosotros aprendemos a consolar a otros, si enseñamos, oramos por otros o damos nuestro tiempo a otros, es parte también de servir. Es negarnos a nosotros mismos, es significado de entrega, así como nuestro Dios se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Aleluya. Entonces tiene que ser algo que surja de un corazón agradecido y que Dios va formando en nosotros ese carácter que había en Él, ¿verdad? Mientras estaba en la tierra enseñando, dejando el modelo a seguir para que nosotros, ¿verdad?, sirvamos como conviene. La palabra de Dios nos habla que nos dio dones para servir. 1 Pedro 4:10-11 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, en esta porción de la palabra, que Dios nos ha dado dones a sus hijos y nos los ha dado para ministrarlos conforme, ¿verdad?, a lo que Dios ha dado o ha hecho en nuestra vida, a la multiforme gracia de Dios, porque por gracia hemos recibido cada uno de esos dones o esos talentos que Dios ha puesto en nuestra vida para su servicio, para el servicio de la obra de Dios. Si alguien ministre conforme al poder que Dios da. Así dice aquí la palabra de Dios. Y luego dice, ¿para qué? Para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, dándonos, ¿verdad?, claramente la enseñanza de que a Dios le pertenece la gloria, no a nosotros. Aleluya, que si bien es cierto, ¿verdad?, se siente uno bien cuando te dicen gracias, has hecho un buen trabajo, hermano, y tratan, ¿verdad?, de animarte para seguir trabajando en la obra, pero ¿qué pasa si nosotros desviamos nuestra atención de que esto es para gloria de Dios y no para que seamos gloriados nosotros? Es peligroso. Debemos de estar conscientes que cualquier cosa que nosotros hagamos, por eso es importante ejercitar correctamente cada uno de estos hábitos espirituales en nuestra vida como hijos de Dios, pero hacerlo correctamente. Por eso habla de administrarlo, de ministrar o llevar a cabo el trabajo que Dios ha puesto en nuestra vida para honrarlo a Él, pero también que es para beneficio, ¿verdad?, de nuestros hermanos y de todo aquel que nos escucha, por ejemplo, el que tiene la enseñanza, el que tiene el don, ¿verdad?, de interceder, de estar atento a las necesidades de tu hermano, de tu hermana. Gloria a Dios. En Romanos 12:4-8 nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Vemos todos estos dones que son diferentes y que son dados por la gracia de Dios. Y nos hace entender, ¿verdad?, que somos parte de un solo cuerpo. Y aunque somos muchos miembros, cada uno de nosotros tiene una función específica. No todos van a enseñar, no todos van a servir en un área, no todos van a exhortar o no todos van a participar, ¿verdad?, en ministerios de misericordia, por ejemplo. Aleluya. No quiere decir que no lo podamos hacer. Pero a cada uno se le ha dado una tarea para el servicio de la obra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Dios nos está enseñando a través de la palabra cómo debemos ejercitar estos dones o estos talentos o lo que Dios nos ha dado para honrarle a través de aquello que nos ha dado por ministerio, por don. Aleluya. Gloria al Señor. Y podemos nosotros entender a través de su palabra que es para honrarlo, para glorificar su nombre. En Romanos capítulo 12, del 4 al 8 nos dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una misma función, que es lo que ya leí anteriormente, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Y de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aunque lo he leído, ¿verdad?, este capítulo, estos versículos, lo leo nuevamente porque es necesario que entendamos cómo debemos de administrar estas cosas que Dios nos ha dado, de servir con alegría, con regocijo, como termina el versículo 8, ¿verdad? Que dice, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, con alegría. Aleluya. Entonces hay diversidad de dones, pero hay un mismo cuerpo. Y así también nos lo dice en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cada una de estas cosas que Dios nos ha dado es para provecho. Entendiendo que todas estas cosas Dios las hace, Dios nos las da por gracia. Su Espíritu es el mismo, formamos parte de un solo cuerpo. Y los dones espirituales entonces no fueron dados para beneficio personal, sino para edificar la iglesia. Cada creyente, ¿verdad?, tenemos un lugar en la obra de Dios y el servicio puede verse en la enseñanza, en la ayuda, en la hospitalidad, en la misericordia, o tal vez cuando tú atiendes o recibes a una persona en la puerta, en la iglesia, dándole la bienvenida, haciéndole sentir bien recibido. O en muchas áreas donde tal vez para ti digas, bueno, este trabajo a lo mejor es menospreciable porque tengo que estar lavando los baños. Pero créeme que la palabra de Dios nos habla claramente que cualquier cosa que nosotros hagamos no es insignificante. Para Él tiene mucho valor porque lo estamos haciendo para el Señor. Servimos como si estuviéramos sirviéndole a Él. Así debe ser nuestra mentalidad, así debe ser nuestro objetivo. Aleluya. Colosenses 3, 23 al 24 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque en Cristo el Señor, al Cristo el Señor servís. Amén. Entonces muchas veces tal vez pudiéramos estar pasando situaciones en las cuales estás sirviendo al Señor, estás haciendo aquí y allá muchas cosas que estás haciendo con alegría de corazón, que lo haces por agradecimiento, lo haces por amor. Y no te vendría mal que te dieran una palmadita, ¿verdad? Para reconocer el trabajo y el esfuerzo que estás haciendo. Pero en ocasiones alguien hasta puede saludar con sombrero ajeno, ¿verdad? Se lleva la mayor parte o el mayor reconocimiento a aquel que está dirigiendo. Aleluya. Pero no te debe de preocupar eso, porque sabemos que el que tiene la recompensa es el Señor. Aleluya. Efesios 6, 7 al 8 nos dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces debemos de estar sirviendo de buena voluntad como para el Señor. También en Proverbios 16:3 nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué importante es poner todas las cosas que hacemos para el Señor en sus manos. Que encomendemos a Él cada una de las cosas y cada uno de los planes para honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús, o en cualquier área de nuestra vida, o en cualquier área en la cual podemos servir a nuestros hermanos, podemos servir a la comunidad, a esta sociedad que necesita tanto conocer del Señor. Y nuestros pensamientos van a ser afirmados, dice aquí Proverbios. Van a ser fortalecidos. Nuestro servicio no depende entonces del reconocimiento humano, sino que sabemos que Dios ve cada esfuerzo que tú realizas cuando lo haces por amor, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, no lleno de orgullo, no creyendo que tienes la máxima autoridad, porque sabemos que todo le corresponde al Señor. Dios ve lo que muchas veces nadie observa. Y de eso tienes que tomarte y decir, Señor, tú ves todas las cosas. Y sabemos que tendremos la recompensa con Él. Aleluya. Él es fiel. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros servimos con esta actitud de gozo, de alegría, sin sentirnos más que nadie porque hacemos el trabajo que hagamos, va a desaparecer la queja, va a desaparecer o disminuir nuestra propia persona, nuestro yo, tal vez nuestro orgullo. Y entonces aumentará el gozo, la alegría de trabajar en el Señor. El servicio debe hacerse con amor. En 1 Corintios 13, del 1 al 3 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces vemos aquí la importancia, la relevancia del amor en todo lo que hacemos, porque así nosotros estemos muy llenos de la presencia de Dios, experimentemos, ¿verdad? El Espíritu de Dios rebosando en nuestra vida, pero no actúo con amor, no hago las cosas con amor, o siempre me estoy quejando. Entonces, ¿de qué sirve? Aunque dieses de comer a los pobres, dice, si lo hacemos, ¿verdad?, sin amor, pues de nada sirve. Gloria a Dios. Entonces, si aunque tuviera grandes dones o hiciera grandes sacrificios, nada sirve si no hay amor de por medio, si no hay reconocimiento y agradecimiento para aquel que nos ha amado, para aquel que nos ha rescatado y nos ha llamado a servir como Él lo hizo. Aleluya. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué tremenda recomendación está haciendo aquí Pablo a Gálatas, a los hermanos en Gálatas, a los cristianos en Galacia. ¿Verdad? Que no hagan mal uso de la libertad, que no hagamos mal uso de la libertad que Dios nos ha dado para hacer las cosas. Bendito sea el Señor. En Juan 15:12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces vemos aquí que el amor debe ser la motivación correcta para el servicio, porque sin amor incluso las obras más grandes que pudiéramos hacer, pues pierden el verdadero valor delante de Dios. Él quiere que actuemos con humildad, con sencillez, como dije antes, ¿verdad? Que no haya en nuestro corazón soberbia, que no haya envanecimiento, que nos confiemos de nuestra propia sabiduría. Gloria a Dios. Antes debemos de servir a Dios con todo nuestro amor. Examinemos nuestro corazón. ¿Lo hago por amor o busco agradar al hombre? ¿Busco ser reconocida o busco agradar a Dios? ¿O estoy buscando el reconocimiento? Sabemos que Dios recompensa el servicio que es fiel. En Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vemos aquí, ¿verdad?, esta palabra, Pablo exhortando y hablando y dando ánimo, porque en ocasiones, ¿verdad?, pudiera sentir que se olvida el trabajo que tú estás haciendo para el Señor, pero Dios no se olvida. Dice aquí claramente, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Y dice que es hacia su nombre, pero también sirviendo a los santos. En Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, la recompensa de aquel que ha usado esos talentos. Esto se refiere a los talentos, ¿verdad?, a esa parábola de los talentos donde el amo les da, ¿verdad?, talentos a cada uno, a 3 de ellos. Y pues uno de ellos guardó el talento, ¿verdad?, porque tuvo miedo. Otro lo invirtió y otro, bueno, cada quien hizo, ¿verdad?, con esos talentos de alguna manera. Y cuando vino el Señor, pues recogió los frutos de esos talentos, mas no el del que guardó simplemente el talento. Dios nos ha dado talentos para usarlos, para su gloria y su honra, para multiplicarlos y para que sean de bendición para otros también. En 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces quizás muchas personas nunca reconozcan nuestro esfuerzo, pero Dios jamás se va a olvidar de lo que hacemos para Él. Y más si lo hacemos por amor a Él, si lo hacemos por agradecimiento, por esa gratitud que hay en nuestro corazón de las cosas grandes y maravillosas que ha hecho en nuestra vida. Servimos con fidelidad como resultado de esa gratitud. Y aunque nadie nos vea por nuestra recompensa que nosotros quisiéramos a lo mejor tener, una respuesta de parte de Dios, sabemos que vendrá su momento. Aleluya. Pero ¿por qué es importante servir? ¿Por qué? Porque hasta ahorita lo que hemos visto nos hace ser semejantes a Cristo. Empezamos a desarrollar esa humildad, fortalecemos nuestra fe. Es importante porque podemos bendecir la vida de otros. Edifica la iglesia, ya que comprendemos, ¿verdad?, cuál función tenemos en el cuerpo, ¿verdad?, como parte del cuerpo de Cristo, como ese miembro, ¿verdad?, al cual se le ha dado algo por gracia, para su gloria, para su honra, pero también para el fortalecimiento de la obra de Dios y para también impactar la vida de otros. A través de nosotros
poner en práctica cada uno de estos hábitos espirituales que hasta hoy hemos estudiado, y en este caso el de servir, descubrimos y desarrollamos nuestros dones y produce unidad en cada uno de los creyentes, trae gozo, trae alegría, trae satisfacción y nos ayuda a dar testimonio del amor de Dios al mundo. Gloria a Dios. Hay ejemplos en la palabra de Dios y el principal, pues ya sabemos, es Jesús. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este ejemplo es el ejemplo perfecto de servicio, pero también de entrega. Cuando estaban surgiendo, ¿verdad?, los nuevos creyentes, ¿verdad?, iba en aumento la iglesia y se reunían, y dice la palabra de Dios en Hechos 2:44 al 47 cómo era que actuaba la iglesia primitiva, y dice así la palabra de Dios en Hechos 2:44 al 47: todos los que han creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice también que vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces vemos aquí cómo compartían lo que tenían y cómo se servían unos a otros con generosidad. Aleluya, con empatía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había ese sentir, ese ánimo en sus vidas. Aleluya. Habían comprendido lo que significaba realmente servir. Vemos el ejemplo de Dorcas, conocida como Tabita también, en Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, era reconocida. Entonces también el servicio es parte del testimonio. Era conocida por sus buenas obras y por ayudar constantemente a los necesitados. Qué hermoso es que nos reconozcan así, de esa manera, cuando nosotros servimos al Señor. También, ¿verdad?, en Hechos 6 del 1 al 7 nos narra acerca de los 7 servidores que fueron escogidos. Dice, en aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó a la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de la Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y creían la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué importante es saber administrar la obra de Dios en el servicio de su pueblo también, ¿verdad? Como vimos, cada uno tiene una función, y en ese caso unos tenían que llevar la palabra, tenían que estar orando, otros intercediendo y otros sirviendo a las mesas. Entonces fueron escogidos para atender las necesidades que había en ese entonces, pero era que tenían un buen testimonio, que tenían sabiduría. Aleluya, y de esa manera iba creciendo la obra de Dios. Vemos el ejemplo de Pablo en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El saber reconocer que aquello que nosotros hacemos viene del mismo Señor.
Aleluya. Reconocer que todo servicio es por la gracia de Dios. Y vemos aquí que Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio. Entonces el servicio no debe ser una carga, sino un privilegio concedido por Dios. Quien ha comprendido el amor de Cristo encuentra gozo en servir a Dios y a los demás. El servicio no nace de un corazón que de alguna manera, ¿verdad?, se siente ensoberbecido, no, nace de un corazón agradecido y una de las evidencias más claras de esa fe viva es el servir. Que cada acto de servicio, por más pequeño que parezca, sabemos que tiene valor eterno cuando se hace para la gloria de Dios. Al servir nosotros con humildad, con amor y fidelidad, reflejamos el carácter de Cristo y participamos en edificar su reino, en que crezca también su reino, aleluya. Por eso en Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces la enseñanza aquí, ¿verdad?, es que el Hijo de Dios no vive para ser servido, sino para servir. En el reino de Dios la verdadera grandeza se encuentra en una vida entregada al servicio por amor a Cristo. La palabra de Dios nos menciona no solo aquellos que hemos recibido la salvación por gracia en Cristo Jesús, sino que desde tiempos antiguos hace un llamado para servir. Vemos en el Antiguo Testamento también a Abraham, ¿verdad?, que sirvió obedeciendo el llamado de Dios. A Moisés, que sirvió guiando al pueblo de Israel. A Josué, sirviendo con fidelidad y liderazgo. A Samuel, que sirvió desde su niñez. A David, que sirvió como un pastor, pero fue preparado para ser un rey. Aleluya. Nehemías sirviendo para restaurar los muros de Jerusalén. Vemos a Ruth, que sirvió con amor y fidelidad, que dejó su pueblo, que dejó su parentela, que dejó lo que ella creía y se unió, ¿verdad?, después de haber enviudado su suegra y ella y su cuñada, ¿verdad? Ella sí le siguió y esto permitió, ¿verdad?, que de ahí resultara el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús, por servir con amor y fidelidad. Y vemos el caso, ¿verdad?, de lo que hizo, ¿verdad?, que sirvió, ¿verdad?, ahí en los sembradíos, ¿verdad?, ahí de Booz. Bendito sea el Señor. Y de ahí vino la descendencia de nuestro Señor. Aleluya. Entonces todos estos hombres y mujeres tuvieron diferentes llamados, pero compartían una misma característica, que pusieron su vida al servicio de Dios. Algunos servían guiando, otros edificando, otros cuidando, otros obedeciendo, otros ayudando, pero todos ellos fueron instrumentos en las manos de Dios, como tú y como yo podemos serlo. Me hace recordar a Caleb, ¿verdad? No importa la edad, no importa la etapa en que Dios ha llegado a tu vida, porque de repente podrías decir, oh no, pues yo llegué al camino de Dios muy anciano, yo ya no puedo hacer nada, pero resulta que Dios te usa la intercesión, que Dios escucha tu oración, aleluya. Bendito sea el Señor, que Dios te usa en el consejo a los más jóvenes. Alabado sea el Señor. Entonces, todo esto nos recuerda que el servicio no depende del cargo que ocupamos, ni de siquiera la sabiduría o la capacidad que tengamos, sino que depende de nuestra disposición, de esa disposición en nuestro corazón para servir a Dios. Dios puede usar a cualquier talento. Te puede usar en cualquier etapa de tu vida. Pero esto solamente sucede cuando nos entregamos a Él con humildad y fidelidad. Cuando comprendemos el verdadero significado de servir. Aleluya. Hasta aquí la palabra del día de hoy. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y nos vemos para el siguiente tema que estaremos viendo la próxima semana. Primeramente Dios, la 7ª parte de esta serie de
hábitos espirituales. Dios les bendiga.